Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Auge. Cuando la voz de Mkuyoch cayó, un sonido fuerte y atronador explotó desde el cielo. Una docena de gruesos rayos cayeron directamente en dirección a Wally, pero su objetivo no era el propio Wally. En cambio, fueron los edificios a ambos lados de él. ¡Bum! ¡Bum! Las casas a ambos lados de este estrecho callejón se derrumbaron bajo el impacto de un rayo. Sin dudarlo, Wally aceleró al instante y se precipitó hacia los edificios circundantes. En ese momento, su único pensamiento fue evacuar rápidamente a los residentes de los alrededores y trasladarlos a un lugar seguro. Sin embargo, cuando Wally entró corriendo a los edificios de ambos lados, descubrió que todos los residentes que deberían haber vivido allí habían desaparecido. Al igual que el caso del departamento de policía de Keystone City. Resultó que Mirror Master ya había evacuado a todos los residentes del centro de la ciudad, encarcelando tanto a ciudadanos comunes como a oficiales de policía dentro del Mirrorverse. Wally no esperaba que Mkuyoch fuera tan considerado y quedó atónito por un momento. Pero fue precisamente ese breve momento el que le dio al mago del clima, escondido entre las nubes de tormenta, una oportunidad. Un rayo masivo, incluso más fuerte que todos los anteriores, cayó, destrozando el techo del edificio y a punto de golpear a Flash. Wally recuperó rápidamente el sentido y se esquivó hacia un lado, pero aún así llegó un paso demasiado tarde. Su pantorrilla izquierda fue rozada por un rayo, lo que le provocó instantáneamente parálisis. Con un pie inmovilizado temporalmente, Wally perdió el equilibrio y cayó al suelo. Inmediatamente después, el edificio se derrumbó, atrapando a Wally bajo los escombros. En el momento crítico, Wally desató una técnica oculta. Absorción cinética. Frenó la energía cinética del piso de concreto que caía, haciendo que el impacto de estos objetos pesados se sintiera tan ligero como una pluma. Al mismo tiempo, heredó su velocidad de caída y aumentó continuamente su propia velocidad. Dos edificios se derrumbaron completamente, formando un montón de escombros. Wally apartó una viga pesada y salió a rastras de debajo de los escombros. Su ropa estaba hecha jirones y se veía extremadamente desaliñado, pero no había sufrido lesiones importantes. Disculpa el saludo tan extravagante, Flash. En realidad soy una persona de perfil bajo, se escuchó la voz de una mujer madura por encima de los escombros. Pero necesito que me muestres el debido respeto a mí y a mi equipo. Es hora de cambiar tu idea preconcebida sobre los pícaros. Wally miró hacia arriba y vio a 7 personas con distintos atuendos apareciendo frente a él, a la mayoría de las cuales reconoció. Viga, Magenta, Mago del Clima, Tramposo segundo, Murmullo, Maestro del Espejo segundo. Solo la mujer con extrañas marcas en su rostro, que lideraba el grupo, era alguien que Wally no había visto antes. ¿Quién eres? Wally miró a Blacksmith, su rostro se ensombreció al preguntar. Soy Herrero, un criminal. Deberías reconocer a los demás, se presentó con arrogancia Herrero. No puedo creer que solías acostarte con este perdedor. Girder miró al desaliñado Wally y le dijo a Magenta, que flotaba detrás de él. Luego giró la cabeza para mirar fijamente a Flash, furioso. Y ni siquiera tuve la oportunidad de un encuentro personal. Girder levantó los brazos en alto y se lanzó con todas sus fuerzas hacia Wally. Magenta permaneció inexpresivo, ayudando silenciosamente desde un costado, envolviendo los brazos de Girder con un campo magnético rosa, multiplicando la fuerza y la velocidad de ataque de Girder varias veces. ¡Ja! Girder gritó fuertemente cuando una fuerza tremenda hizo contacto con los escombros, causando intensas vibraciones. Innumerables escombros y barras de acero fueron esparcidos en todas direcciones debido al impacto. En cuanto a la figura de Wally, hacía tiempo que se había trasladado al otro extremo de los escombros. El entumecimiento en su pierna izquierda no había desaparecido por completo, lo que afectaba en gran medida la velocidad de Wally. No lo subestimen solo porque es Kid Flash y no Flash. Ataquen juntos y elimínenlo lo más rápido posible. Ordenó Blacksmith a los demás miembros del equipo. El mago meteorológico tomó la delantera, elevándose en el aire y alzando su varita meteorológica. En un instante, innumerables rayos, acompañados de vientos feroces, cayeron sobre Wally. Wally se esforzaba por acelerar y evadir. Tenía que asegurarse de que su velocidad fuera superior a la del rayo, pero sin alcanzar la de la luz. En circunstancias normales, podía controlar fácilmente su velocidad dentro de este rango. Sin embargo, el entumecimiento en la pierna interrumpía gravemente los movimientos de Wally.
De repente, el mago del clima manipuló el rayo para que cayera en un punto del suelo frente a Wally. Justo cuando el rayo explotó, Wally pisó ese punto. Los demás miembros de los nuevos renegados estaban asombrados. El mago del clima podía predecir los movimientos de Wally. Después de todos los años que he luchado con Flash, si ni siquiera puedo hacer esto, no soy digno de quedarme en esta ciudad. El mago del clima dejó escapar un resoplido frío. Esta vez, Wally fue alcanzado directamente por un rayo y la corriente eléctrica recorrió instantáneamente todo su cuerpo, provocando que sus movimientos se volvieran extremadamente rígidos. Si el mago del clima continuara con 7 u 8 rayos más o convocara algunos tornados, Wally sufriría muchísimo, incluso si no muriera. Sin embargo, curiosamente, tras el impacto de Wally, el mago del clima no continuó su ataque. En cambio, se giró hacia una dirección vacía y mostró una sonrisa petulante. En ese momento, Axel, el tramposo de segunda generación, apareció repentinamente sobre Wally, caminando por el aire con sus zapatos. Blandió un yoyo que rodeó el pie derecho de Wally y le dio un fuerte tirón. Wally cayó al suelo sin control. Antes de que pudiera levantarse, varias docenas de maestros del espejo aparecieron repentinamente ante sus ojos. No te muevas, Flash. ¿Estás jugando este viejo truco otra vez, Nkuyoch? Wally, quien había sido herido repetidamente, estaba lleno de ira. Sabía que los duplicados del amo de los espejos necesitaban espejos para existir. En cuanto a cómo encontrar ese espejo en particular, Wally ya era un experto en ello. Estallido. Wally rompió instantáneamente el espejo oculto dentro de uno de los duplicados. Lo que Wally no esperaba era que el material de este espejo fuera extraordinario. Los fragmentos que salieron disparados atravesaron su uniforme, dejándole varias heridas en el cuerpo. Inmediatamente después, una sensación de dificultad para respirar atacó a Wally y sintió que sus pulmones ardían sin control. El espejo estaba cubierto con el virus de la locura. Y la dosis era incluso mayor que la que se usó en la prisión de Iron Heirs. La vida de Wally estaba en peligro. Hace algún tiempo, en el mejor hospital de Central City. Debido a que Blacksmith cortó el suministro eléctrico de la ciudad, todos los equipos del hospital dejaron de funcionar. Afortunadamente, había fuentes de energía de respaldo que podían sustentarlos por un tiempo, pero no por mucho tiempo. En una de las salas, una joven rubia yacía en la cama, con solo un hombre de pelo blanco sentado a su lado. Un frío extraño invadió la sala, pero el aire acondicionado estaba apagado desde hacía mucho tiempo. Si alguien pudiera mirar directamente a los ojos del hombre de cabello blanco, vería una mirada escalofriante llena de inmensa furia, al otro lado, en el cementerio de Cole. Yuri rastreó a la persona sospechosa de ser uno de los subordinados de Blacksmith y llegó cerca de un roble, junto al cual había 3 lápidas. Al lado de las 3 lápidas ya se había cavado previamente una tumba. El oficial golpeado y apenas consciente, Chire, fue arrojado al pozo por Plunder. Hemos llegado, oficial. Tal como lo prometí, lo envió a conocer a su compañero. Plunder de alguna manera había conseguido una pala y comenzó a llenar el agujero con tierra, preparándose para enterrar vivo a Chire. Te enterraré junto a tu compañero, para que puedan hacerse compañía incluso en el infierno. No hace falta que me lo agradezcas. Chire apretó los dientes, queriendo luchar para levantarse, pero al momento siguiente, la pala de Plunder lo golpeó sin piedad. Ya tenía 50 años y su cuerpo envejecido ya no podía soportar tales abusos. Después de ser atacado repetidamente por Plunder, la visión de Chire se volvió borrosa. En mi mundo, solo eres un loco que siempre intenta matarme. Ahora, por fin, es mi turno. Una sonrisa siniestra apareció en el rostro de Plunder mientras ajustaba el ángulo de la pala y la balanceaba hacia abajo, hacia la cabeza de Chire. De mala gana, Chire cerró los ojos, esperando que llegara la muerte. Había sido policía durante décadas, había tenido 3 parejas diferentes, entre ellas Morillo, y ahora todos lo habían abandonado. Quizás realmente hubo algún tipo de maldición sobre Chire. Plunder bajó la pala con fuerza, pero Chire no fue alcanzado. ¿Se perdió? No, Plunder confiaba en su precisión. Una vez identificado el objetivo, ni siquiera cerrando los ojos fallaría. De repente, Plunder sintió que la pala que sostenía se había vuelto mucho más ligera. Bajó la vista y se dio cuenta de que se había partido por la mitad en algún momento. Él solo sostenía un mango de madera, y había marcas de quemaduras evidentes donde se había roto. La cabeza de la pala había caído al suelo junto a sus pies. Si de verdad quieres matarlo, una bala sería mucho más fácil que esto.
Torturar a un anciano no es algo que haría un delincuente de clase media en Central City. En ese momento, una voz desconocida vino detrás de Plunder. Plunder entrecerró los ojos y rápidamente sacó una pistola especial, luego, con un movimiento ultra rápido, se dio la vuelta y disparó un tiro en dirección a la voz. La velocidad era increíblemente rápida, hasta el punto de que Plunder ni siquiera pudo ver con claridad a quién le hablaba. Ya había apretado el gatillo y disparado. Todo el proceso fluyó como el agua, rápido y sin contratiempos. Una persona normal no tendría tiempo de reaccionar. De hecho, cuando se disparó la bala, la persona que habló permaneció inmóvil en el mismo lugar, como si no se diera cuenta del repentino ataque de Plunder. Inmediatamente después, Plunder finalmente vio el rostro de la otra persona y sus pupilas se contrajeron instantáneamente. Vio una criatura humanoide de casi 2 metros de altura en su campo de visión. Esta criatura tenía un cuerpo de 4 extremidades, cubierto de piel roja fundida. Sus rasgos faciales se asemejaban más a una máscara hueca con aberturas para los ojos y la boca. Al mirar dentro de esas aberturas, se podía ver que toda su cabeza parecía llamas ardientes. Desde lo alto de su cabeza se podía ver un fuego abrasador y, hasta cierto punto, eso podría considerarse su cabello. La bala de Plunder sin duda alcanzó a esta extraña criatura, pero antes de que la bala tocara su piel, se evaporó debido al intenso calor que emanaba de su cuerpo. Esta misteriosa criatura no era otra que Yuri transformado en Earblast. Explosión de calor, perteneciente a la especie Pyronite, tenía la evidente capacidad de controlar el fuego. Podía liberar una energía ígnea casi ilimitada y el agua no le afectaba mortalmente. Incluso podía respirar bajo el agua. Maldito viejo bastardo, no esperaba que tu departamento de policía escondiera a semejante superhumano. Plunder claramente malinterpretó algo. Rápidamente giró el cañón de su arma hacia Chire en el pozo, amenazando a Yuri. Puede que las balas no te sirvan, Flaming algo, pero él es diferente. Así que necesito que te alejes de mi vista ahora, o si no, para sorpresa de Plunder, Yuri no solo desestimó su amenaza, sino que también dio vuelta a la situación y lo interrogó. Estaba bastante lejos hace un momento y no oí bien, así que quiero confirmarlo. ¿Dijiste que eres de otro mundo? ¿Puedo entenderte como un invasor interdimensional? HMPH, ganando tiempo. ¿Crees que funcionará? ¿Es cierto que vengo de otro mundo, y qué? ¿Qué más quieres preguntar? ¿Qué información quieres sacarme? Plunder se burló y dijo. Será mejor que abandones ese pensamiento porque no obtendrás nada de mí. Yuri agitó la mano, como si insinuara que Plunder estaba dándole demasiadas vueltas. No creo que un villano de poca monta como tú tenga mucha información valiosa. Solo tengo curiosidad por saber cómo llegaste de otro mundo a este lugar. ¿Nunca extrañas tu hogar? Al oír esto, Plunder no pudo evitar burlarse. Si hubieras estado en ese mundo, sabrías que no vale la pena anhelarlo en absoluto. Sin mencionar que, desde que dejé el mundo espejo, ya no existe. Ya veo, asintió Yuri comprensivamente, ¿quieres decir que aunque mueras aquí, no habrá ningún pez gordo que te respalde, eh? Plunder quedó desconcertado. Antes de que pudiera comprender del todo el significado de las palabras de Yuri, una columna de fuego lo envolvió al instante. Silbido. Yuri extendió sus manos, arrojando continuamente llamas desde sus palmas. Un calor intenso invadió el lugar y Plunder quedó reducido a cenizas antes de poder gritar de agonía. Yuri había matado a alguien. Era su primera vez, pero no lo consideraban matar a un prójimo. Más precisamente, Yuri no lo vio como matar a un ser similar, sino como matar a una especie diferente. Como una persona que mata a una vaca. Lo siento, oficial Chire, puede que haya sido demasiado contundente. Debe de estar acalorado. Yuri caminó hasta el borde de la tumba y extendió su mano hacia Chire, cuyo uniforme de policía estaba empapado en sudor. Aunque el ataque de Earblast solo estaba dirigido a Plunder, el calor disperso aún afectó al anciano. Yuri sacó a Chire y luego vio el cadáver carbonizado de Plunder. Él disparó primero y yo actué en defensa propia. Yuri inmediatamente señaló el cuerpo de Plunder. Hiciste lo correcto. Hace mucho tiempo que quería matar a este bastardo. Chire, apoyado por sus últimas fuerzas, corrió hacia el costado del cadáver carbonizado y pisoteó la cabeza de Plunder, aplastándola. Yuri observó con asombro y no pudo evitar suspirar con una sonrisa irónica. Dios bendiga a Estados Unidos. Boom. 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 De repente, una serie de estruendos atronadores resonaron en el cielo. Yuri giró la cabeza y vio relámpagos y truenos retumbando en dirección al Museo Flash.
Innumerables rayos caían sin cesar, con un aspecto inusualmente inusual. Oficial Chire, me dirijo a salvar Ciudad Central. Si lo logro, recuerde construirme una estatua. Yuri bromeó con Chire, luego de repente saltó del suelo y voló hacia el Museo Flash, dejando atrás un largo rastro de llamas. Chire observó cómo el ser en llamas desaparecía en la distancia y cayó en la contemplación, profundamente preocupado por la situación actual en Twin Cities. El departamento de policía de Keystone City ya había caído, y al departamento de policía de Central City y a la rama del FBI probablemente tampoco les estaba yendo bien. Flash y esa criatura de fuego luchan contra las fuerzas principales del enemigo, pero solo son dos. Necesito encontrar la manera de rescatar a los demás policías. Justo cuando Chire estaba a punto de irse, de repente sintió que la tierra bajo sus pies se aflojaba. En ese momento, había una tumba a los pies de Chire. ¿Qué demonios? Chayel inmediatamente sacó su arma, apuntándola nerviosamente al suelo. Llévame, fuera. Una voz familiar vino del subsuelo. Los ojos de Chayel se abrieron con incredulidad, incapaz de confiar en sus propios oídos. Maricón. Una mano atravesó el suelo y se aferró a la lápida que estaba frente a él. Mientras tanto, en el Museo Flash, toda la calle quedó llena de agujeros, varios edificios se derrumbaron formando ruinas. Wally sufría un dolor agonizante, medio arrodillado en el suelo. La sensación de ardor en los pulmones y la intensa sensación de asfixia lo atormentaban. ¿Me voy a morir? Wally preguntó en silencio. Ahora estaba desorientado, débil en todas las extremidades, incapaz de mover un dedo. Los nuevos pícaros, formados por el herrero, rodearon a Wally. Magenta, Viga, murmulló, mago del clima, maestro del espejo, embaucador y herrero. El mago del clima miró a Wally con una expresión complicada, no se podía ver ni un rastro de alegría en su rostro. Magenta se acercó a Wally, levantándole la barbilla y esbozando una sonrisa enfermiza. Ay, Wally, incluso cuando te estás asfixiando, sigues siendo tan encantador. No puedo evitar querer divertirme un poco contigo. Oye. Sé que Flash es tu exnovio, pero ¿no planeabas partirlo en dos? Se quejó Hilder. Bien, chicos, Flash está perdido. Ahora nadie nos impedirá apoderarnos de las riquezas de la ciudad. Blacksmith aplaudió. ¿Dónde está Plunder? ¿Ya terminó con sus asuntos personales? Que alguien lo contacte. Zas. 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 En ese momento, 7 bolas de fuego descendieron del cielo, volando hacia cada miembro de los nuevos pícaros. Magenta reaccionó rápidamente, usando sus poderes magnéticos para convocar una pila de metal, creando una barrera para proteger a todos dentro. ¿Te refieres al invasor del otro mundo? Me temo que no tiene tiempo para unirse a tu grupo. Yuri voló desde el cielo, recogiendo continuamente bolas de fuego en sus manos y arrojándolas indiscriminadamente como si no costaran nada. Bajo el continuo ataque de Adblast, la barrera de metal comenzó a derretirse. Dispersión. Herrero dio la orden de inmediato, y Magenta liberó la barrera casi derretida. Los miembros de los nuevos pícaros se dispersaron en diferentes direcciones, usando sus propios medios para contrarrestar los ataques de las bolas de fuego. Inmediatamente después, Yuri descendió rápidamente, volando casi rozando el suelo. Cuando pasó junto a Flash, inmediatamente extendió su mano y lo alejó, aterrizando en un lugar un poco más seguro. ¿Este síntoma es el virus de la locura? Yuri identificó rápidamente la razón de la condición que ponía en peligro la vida de Wally e inmediatamente sacó una jeringa y la inyectó en el brazo de Wally. Tras presenciar el poder del virus de la locura en la prisión de Iron Ace, Yuri solía llevar consigo varias dosis del antídoto. Por si acaso, si un día se infectaba, no tendría tiempo suficiente para crear un antídoto debido a la rápida acción del virus. La actividad celular de Wally, vinculada a la fuerza de la velocidad, superó con creces la de un humano normal. En cuanto le inyectaron la aguja, Wally volvió a la normalidad. «OMS». Wally respiró profundamente, saboreando el aire dulce como nunca antes, luego miró a Yuri y preguntó. «Llámame explosión de calor». Yuri se cruzó de brazos y dijo. «Auge». De repente, un rayo cayó sobre ellos dos. «Flash, ¿es este tu nuevo amigo? ¿No vas a presentárselo a tu viejo amigo?» El mago del tiempo flotaba en el aire, observando a Wally y Yuri desde arriba. A diferencia de su compleja expresión de antes, ahora estaba extasiado, lleno de frenesí de batalla.
Eaglas no tenía la misma velocidad de reacción que Flash para esquivar el rayo, pero para Wally, que había recuperado su salud, no valía la pena mencionarlo. Wally inmediatamente envolvió a Yuri y a él mismo en un aura de fuerza de velocidad e instantáneamente se movió decenas de metros hacia un lado, evadiendo fácilmente el rayo convocado por el mago del clima. Te voy a aplastar. Hirder apareció detrás de ellos dos en un momento desconocido, y sus puños cayeron fuertemente. Un ataque tan lento y engorroso fue demasiado lento para Blast, y Yuri simplemente voló por los aires, evadiendo el asalto. Sin mencionar a Wally. Después de unirse a los nuevos pícaros, Hirder y Magenta siempre han sido un dúo dinámico, y sus habilidades se complementan excepcionalmente bien. Ahora que Hirder está aquí, eso significa, Wally miró a su alrededor, tratando de localizar a Magenta. ¿A dónde miras, Wally? De repente, la voz de Magenta sonó detrás de Wally. Wally se dio la vuelta y vio un coche que era atraído fuertemente por el magnetismo y se dirigía hacia él. Sé que eres el de Iron Mountain. Conviértete en ese cabrón de 4 brazos ya. Hirder miró ferozmente a Yuri, rugiendo de ira. Ja. Ya te he vencido 2 veces y aún no has aprendido la lección. Esta vez, te mostraré lo que significa realmente la humillación. Yuri no entendía de dónde provenía la confianza de Hirder. De hecho, quería entrenar con el 4 brazos. En un instante, los pies de Yuri emitieron llamas masivas y voló hacia abajo a una velocidad casi supersónica, girando rápidamente alrededor de Hirder. A medida que la velocidad de Yuri aumentaba, de repente se formó un gigantesco tornado de fuego y la temperatura en su interior se disparó rápidamente. Bajo un calor tan intenso, el cuerpo de Hirder rápidamente se puso rojo brillante por las quemaduras. Era una sensación mucho más dolorosa que la oxidación corporal y el magnetismo era ineficaz. Cobarde. Si tienes agallas, enfréntate a mí. Hirder intentó liberarse del tornado de fuego, pero tan pronto como su cuerpo tocó la pared de llamas, comenzó a mostrar signos de derretimiento. No puedo dejar que lo quemes vivo de esta manera. En ese momento, el mago del clima apareció de repente sobre el tornado de fuego, levantando su varita meteorológica en alto, con lágrimas corriendo por sus ojos. Auge. Zas, zas, zas. Después de un estruendo atronador, cayó un aguacero torrencial, comparable a una gran tormenta, que cubrió un área de cientos de metros. El agua de lluvia corría por el rostro del mago del clima, y nadie notó sus lágrimas anteriores. ZZZ. 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 Las gotas de lluvia cayeron sobre el tornado de fuego como balas disparadas por una ametralladora y la mayoría de ellas se evaporaron instantáneamente en gas. La lluvia torrencial convocada por el mago del clima continuó cayendo, provocando que la temperatura del tornado de fuego creado por Yuri bajara gradualmente. Pronto, el cuerpo de Hirder ya no continuó calentándose, aliviando enormemente su dolor. ¡Qué cobarde! Yuri se erizó, pensando interiormente con desagrado. La lluvia torrencial convocada por el mago del clima no fue tan mala como para dejar a Eaglas sin poder, pero sí limitó su esfuerzo en gran medida. Continuando así, el tornado de fuego de Yuri difícilmente podría causar daño efectivo a Hirder. Parece que es hora de cambiar, ¿qué tal Diamond Head? Yuri hizo un juicio rápido y decidió cambiar a la forma deseada. Justo cuando estaba a punto de poner su mano en el dial del Omnitrix en su pecho, de repente se produjo un cambio. Una bola de aire blanca voló de la nada y de repente golpeó al mago del clima en las nubes oscuras. Mientras la mayor parte de la atención del mago del clima estaba centrada en convocar la fuerte tormenta, la masa de aire entró en contacto con la mano que sostenía la varita meteorológica, formando instantáneamente un trozo de hielo que congeló la mano y la varita del mago del clima. Esto afecta directamente el lanzamiento de hechizos del mago del clima, la lluvia gradualmente comenzó a disminuir y ya no afecta las habilidades de explosión de calor. Yuri tampoco necesitaba apresurarse para cambiarse y continuó derritiendo el cuerpo de Hirder. Este producto no es muy resistente, pero resiste bien los golpes. Incluso si Hirder se desgarra, no morirá. Debes derretirlo directamente. Las pupilas del mago del clima se encogieron y miró hacia el hielo que congelaba su mano. Su rostro se contrajo. Invocó un pequeño rayo y rompió el hielo de su mano. Frío. Solo para ver los ojos del mago del clima esperando abiertos, los ojos cubiertos de sangre, obsesionado con una mirada loca a su alrededor. Hace un año que no nos vemos, Mark.
El mago del clima miró hacia la parte superior de un edificio a cientos de metros de distancia, y un hombre que llevaba gafas, capucha y una chaqueta azul sin mangas estaba parado allí, mirando al mago del clima. Capitán Frío, Leonard Snart. ¿Cómo te atreves a aparecer ante mis ojos? Tan pronto como vio al Capitán Frío, las emociones del mago del clima se volvieron abrumadoras, y voló directamente hacia el Capitán Frío mientras levantaba su varita del clima en alto, convocando innumerables rayos gruesos para golpear el edificio donde estaba el Capitán Frío. Mark, así es como le das la bienvenida a tu viejo capitán, a quien no has visto desde hace mucho tiempo. El Capitán Frío no entró en pánico, se agachó y puso sus manos en el suelo, una enorme columna de hielo se aplanó y arrastró al Capitán Frío hacia el cielo a gran velocidad. ¿Ya abandonaste tu pistola de frío? El mago del clima miró enojado al Capitán Frío y dijo con voz fría. Tampoco esperaba que todavía usaras ese palo. El Capitán Frío respondió desafiante. La conversación entre ambos parecía significar algo, pero nadie sabía qué secretos no contados se escondían detrás de ella. Mark, estoy realmente decepcionado de ti. Pensé que eras el más normal de los pícaros, que cumples las reglas que establezco, nunca matas, nunca te drogas y nunca te metes en conflictos con los demás, pero mírate ahora. El Capitán Frío miró alrededor del círculo, lleno de devastación, ruinas rotas por todas partes. No puedo creer que te juntaras con esa vieja perra de Blacksmith, con Murmur, Girder y Klunderer. Lo que no esperaba era que Blacksmith tuviera la audacia de llamar a su grupo los nuevos pícaros. El Capitán Frío apretó los dientes y miró fijamente al mago meteorológico, gruñendo. ¿Cómo pudiste darle la espalda a las creencias de los pícaros? Mark. ¿Cómo puedes tolerar que manchen el honor de los pícaros? Ja 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 ja. ¿Quién iba a pensar que el mago del clima de repente se echaría a reír después de escuchar estas palabras, y luego la risa se detuvo abruptamente? ¿Dijiste que le di la espalda a los pícaros? Frío, ¿quieres olvidar el error que cometiste? Fuiste tú quien nos dio la espalda. Una vez confiamos tanto en ti, ¿pero qué nos has hecho? El rostro del mago del clima mostró una mirada de enojo. ¿Sabes lo que es tener las emociones completamente descontroladas y solo seguir el tiempo? Cuando hace sol, te dan ganas de reír. Cuando hace mal tiempo, no puedes controlarlo y te dan ganas de llorar. Frío, tú eres el que me hizo quedar así de mierda, y ahora me cuestionas por darle la espalda a los pícaros. Auge. Un trueno explotó violentamente encima de él, y las nubes oscuras en el aire brillaron con relámpagos, como si se estuviera gestando una tormenta eléctrica. Al mismo tiempo, se desarrollaba el combate de entrenamiento entre Magenta y Wally. Solo para ver el Magenta flotando en el aire, usando constantemente la manipulación magnética de los objetos metálicos cercanos hacia Wally, se estrelló contra él. Los coches, las farolas, los postes, siempre que haya material metálico serán controlados por la loca. Wally siguió esquivando a izquierda y derecha para evitar los ataques de la mujer magnética. La verdad es que todavía no se me da bien tratar con exnovias. Quizás debería comunicarme con Dick como es debido, Wally pensó en silencio en el fondo de su mente. Kame, escúchame, no eres una mala persona, no dejes que tu personalidad malvada controle tu cuerpo. Wally le gritó a la mujer magnética. Cállate, Wally. Podríamos haberlo pasado tan bien, pero me abandonaste. Con una mueca en su rostro, Magenta extendió su mano hacia una camioneta pesada en la distancia, y un campo magnético rosa la envolvió inmediatamente. Luego hizo un movimiento para golpear a Wally, y la camioneta voló hacia él. Auge. El camión impactó contra el suelo, el fuerte impacto provocó que la carrocería se rompiera instantáneamente. Y Wally ya hace tiempo que se mudó a otro lugar. Realmente no quiero hacerte daño, Kame, pero ahora no tengo otra opción. Entonces Wally, con rostro solemne, se giró hacia la dirección de la mujer magnética y extendió su mano, mientras dibujaba un círculo. Gracias al aumento de sus habilidades de velocidad, el brazo de Wally giró a una supervelocidad inimaginable. Un torbellino se creó desde el centro del círculo y barrió hacia la mujer magnética. La mujer magnética intentó invocar un objeto metálico para bloquear el torbellino, sin embargo, fue arrastrada por este. Y cuando Magenta intentó volar, no pudo liberarse del viento del torbellino. En ese momento, Axel apareció a tiempo para lanzar una pelota de yo-yo envuelta alrededor de la mujer magnética para alejarla. No solo eso, Murmur también apareció por detrás de Wally en algún momento, sosteniendo una cuchilla afilada cubierta con el virus loco en su mano para acercarse sigilosamente a Wally. Mata al niño Flash, seré muy agradable, Dr. Amar, va demasiado lento.
Solo para ver a Wally de repente se dio la vuelta, una mano para agarrar la muñeca de Murmurar, y luego en el susurrador una comida ahora, instantáneamente golpeó docenas de golpes, el físico normal del susurrador a la inconsciencia. El herrero observó el campo de batalla, Hilder estaba derrotado, el murmullo se había apagado y el mago del clima estaba envuelto en el capitán frío. Los restantes Kane, Axel y Kuyoch no fueron capaces de decidir la batalla. Maldito capitán frío. Blacksmith odiaba la voz, gruñó y pensó a regañadientes. Quería hacer esto después de derrotar a Kid Flash, pero ahora parece que no hay tiempo que perder. El plan del herrero se desarrollaba con precisión mientras se comunicaba con la base principal de la red a través de su comunicador. Su voz, llena de determinación, resonó en el dispositivo. El plan va adelantado, chicos. Ahora que no hemos podido resolver a Kid Flash, reúnanse todos. Hoy es el día en que tomaremos la ciudad. Sus palabras resonaron en lo profundo de los pasadizos ocultos de Ciudad Central y Ciudad Piedra Clave. De repente, decenas de entradas ocultas se abrieron, revelando oscuros pasadizos que parecían extenderse infinitamente. De estas profundidades ocultas emergieron cientos de soldados, guerreros que el herrero había reclutado durante muchos años. Entre este ejército se encontraban superhumanos, gente común e incluso robots. Representaban una amplia gama de capacidades de combate, armados con una variedad de armas, desde el combate cuerpo a cuerpo hasta las de largo alcance. Las armas de fuego escaseaban entre ellos, ya que las fuerzas de los herreros preferían armas no convencionales. Sin embargo, la fuerza de combate más formidable dentro de sus filas consistía en 20 soldados máquina. Cada uno de estos guerreros mecánicos estaba equipado con armamento láser avanzado y poseía un sistema inteligente. El material de su blindaje era 10 veces más resistente que las puertas de las celdas de Iron Heirs. Estos soldados máquina eran la baza definitiva del herrero, meticulosamente elaborados con tecnología de vanguardia procedente de Starlabs, LexCorp y Wayne Enterprises. Su destreza en combate era incomparable. A medida que toda la red emergía, el herrero no perdió tiempo en dar órdenes de saquear las riquezas de la ciudad. Dinero, oro, joyas, materiales y tecnología. Todos los bienes valiosos debían ser confiscados por el herrero y sus seguidores. Para facilitar esta operación, el herrero había preparado una flota de miles de vehículos. Solo 20 soldados máquina fueron convocados específicamente por el herrero al Museo Flash, donde se enfrentarían a Wally, Yuri y el Capitán Frío. Sin embargo, el herrero tenía un plan estratégico para la participación de los soldados máquina. Se unirían a la batalla cuando Magenta y sus aliados estuvieran al borde de la derrota. Por ahora, el herrero se concentró en desplegar sus fuerzas en Midtown, donde tendría lugar el núcleo del esfuerzo bélico. Mientras tanto, del lado de Yuri, se encontró desatando todo su poder sin la ayuda del mago meteorológico. Con un simple destello de sus habilidades, Yuri desató una intensa llamarada que envolvió a Hilder. Las implacables llamas lo quemaron casi instantáneamente, reduciéndolo a un bloque de hierro al rojo vivo. Al enfriarse el metal fundido, Yuri cesó su movimiento giratorio y el tornado de fuego se disipó. El hierro, antes líquido, comenzó a solidificarse, transformándose gradualmente en una gran extensión de metal endurecido en el suelo. Aunque Hilder seguía con vida, su conciencia estaba atrapada dentro del bloque sólido. Esta vez, su recuperación no sería tan sencilla como antes. Yuri entonces desvió su mirada hacia el otro lado de la batalla. El enfrentamiento entre el Capitán Frío y el Mago del Clima se intensificaba. El campo de batalla se vio envuelto en una implacable tormenta de relámpagos y truenos, acompañada de poderosas ráfagas de viento que azotaban la zona. Cada vez que los dos adversarios se acercaban a un edificio, este era destrozado sin piedad, prueba de sus capacidades destructivas. El poder absoluto de las habilidades del Capitán Frío nunca debe subestimarse. Dominaba el arte del cero absoluto y era ampliamente considerado el usuario de hielo más formidable de la Tierra. Yuri observó cómo 3 edificios ya habían sido completamente congelados por el toque helado del Capitán Frío. Sin embargo, Yuri apartó la mirada rápidamente, decidiendo dejar que resolvieran sus problemas por su cuenta. El conflicto interno de la banda rebelde no tenía relación directa con la misión de Yuri. Dirigiendo su atención hacia el lado de Wally, Yuri notó que estaba compitiendo con Magenta, Kuyoch y Axel, un trío desafiante. Si bien la fuerza magnética de Magenta no era particularmente alta, palidecía en comparación con la de cierto sobreviviente del Holocausto, lo que la convertía en una amenaza menor para Wally. Por otro lado, Wally tenía dificultades para lidiar con Kuyoch.
El astuto pícaro utilizaba imágenes especulares para confundirlo, empleando frecuentemente la teletransportación especular para desorientar a su oponente y dar ventaja a sus compañeros. Esto hizo que fuera un desafío para Wally montar un contraataque efectivo contra Magenta y los demás. Kid Flash, ¿puedes adivinar cuál es mi verdadero yo? Se burló Nkuyoch, mientras cientos de réplicas se materializaban alrededor de Wally, rodeándolo. ¿Es ese tu único as bajo la manga, milímetros? Wally frunció el ceño, transformándose en un rayo y recorriendo velozmente cada réplica del espejo creada por el maestro de los espejos. Sin embargo, con cada duplicado del espejo destrozado, emergían más, prolongando la batalla y poniendo a prueba la perseverancia de Wally. Oye. Mira, chico Flash. La voz de Axel resonó desde arriba mientras Wally emergía de su encuentro con un número desconocido de maestros del espejo. Antes de que pudiera levantar la vista, una serie de pollos de goma explosivos cayeron sobre él, detonando al impactar. Reaccionando con rapidez, Wally logró evadir el radio de la explosión. Sin embargo, su respiro duró poco, pues barras de acero emergieron repentinamente del suelo, enredándose firmemente alrededor de sus piernas. En un abrir y cerrar de ojos, una columna de fuego del grosor de un dedo se disparó, reduciendo rápidamente las barras de acero a restos carbonizados. Flotando en el cielo, explosión de calor se reveló, la fuente de la arremetida ardiente que emanaba de su dedo extendido. ¿Necesitas ayuda, Kid Flash? Preguntó Ed Blast, extendiendo una mano amiga. Wally liberó sus piernas de las barras de acero parcialmente envueltas y respondió con una sonrisa de agradecimiento. Por supuesto, y nunca había necesitado tu ayuda tanto como ahora. Sin decir palabra, Yuri lanzó rápidamente una bola de fuego a la espalda de Wally, lo que le hizo inclinar la cabeza instintivamente. Se oyó un chisporroteo, y cuando Wally se giró, descubrió una daga derretida, con una baba negra goteando al suelo. El dueño de la daga era Murmur, blandida por Magenta. «¡Guau, sí que es un bombero!», exclamó Axel sorprendido al ver la bola de fuego de Yuri a corta distancia. «Oye, bombero. ¿Eres un extraterrestre? Ya he visto uno antes, y corre rápido y lleva una placa igual que tú. ¿Se conocen?», preguntó Axel con curiosidad. «Quizás, quién sabe». Yuri se encogió de hombros con indiferencia. De repente, extendió las manos y desató dos columnas de fuego directamente hacia Axel. Curiosamente, Axel no intentó evadirlas. Su cuerpo fue empalado rápidamente, pero a medida que las llamas lo envolvían, comenzó a brillar y a desvanecerse, hasta desaparecer por completo. «Oye. Estoy aquí. ¿Dónde estás golpeando?». La voz de Axel emanaba de la izquierda de Yuri. El alcanzado por las llamas era solo un espejismo creado por el maestro del espejo. «No te hagas el tonto», protestó Axel mientras un repentino torbellino rojo se materializaba a sus pies, generando un poderoso vórtice que lo atrajo con fuerza. Wally, girando los brazos a una velocidad increíble, era el orquestador de este torbellino. «Oye. Esto no es justo», protestó Axel con voz descontenta mientras sucumbía impotente a la fuerza del torbellino, girando sin control. En medio del caos, Magenta emergió, invocando una avalancha de cientos de espadas que parecían surgir de la nada. Decidida a desatarlas contra Wally, decidida a frustrar sus intentos. Silbido. Yuri apareció justo a tiempo, posicionándose frente a Wally y conjurando una formidable pared de fuego como barrera protectora. Las espadas se precipitaron hacia ellos, pero se encontraron con el intenso calor del muro de fuego, derritiéndose antes de que pudieran penetrar sus defensas. Yuri respondió rápidamente lanzando una bola de fuego a Magenta. Negándose a mostrar debilidad, Magenta manipuló una enorme pila de acero y hormigón, formando un escudo para interceptar la bola de fuego, lo que provocó que las dos fuerzas opuestas se anularan mutuamente. «Qué interesante», comentó Yuri, soltando la bola de fuego y agitando las manos a una velocidad asombrosa. Con cada golpe, una bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol americano salía disparada hacia Magenta. Sin inmutarse, Magenta desplegó por completo su campo magnético rosa, invocando varios muros de las ruinas cercanas para protegerse del aluvión de bolas de fuego. ¡Bang! 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 Numerosas bolas de fuego impactaron contra las paredes y explotaron, y el hormigón sólido comenzó a agrietarse y desmoronarse. Magenta controlaba las barras de acero en las paredes, luchando por mantenerlas enteras. Era demasiado tarde, solo habían pasado 10 segundos desde que Yuri había bloqueado la espada de Magenta. Pero eso fue tiempo más que suficiente para que Wally se ocupara de Axel.
Axel giró en el torbellino a gran velocidad durante unos momentos antes de empezar a tener los ojos legañosos y somnolientos. No tardó mucho en desmayarse y perder el conocimiento. Wally disminuyó ligeramente su fuerza y derribó a Axel al suelo. Al ver esto, Magenta inmediatamente abrió la boca y gritó. Evan. No te quedes mirando. Haz algo al respecto. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el maestro del espejo apareció no muy lejos de ella. En una mano sostenía un pequeño espejo y en la otra una pistola de espejos. Dirigido a Yuri y Wally respectivamente. Wally, que acababa de dejar a Axel, fue tomado por sorpresa y fue alcanzado por la pistola de espejos, dejándole la espalda carbonizada y negra. Al mismo tiempo, Yuri, que estaba lanzando bolas de fuego febrilmente, tuvo un destello repentino de luz brillante frente a sus ojos, e inconscientemente cerró los ojos y lanzó otra bola de fuego. Pasó rozando el costado de Magenta y continuó volando hacia adelante. Y la dirección en la que avanzaba la bola de fuego resultó ser la estatua de Flash en el frente del Museo Flash. La estatua, de más de 10 metros de altura, no era de piedra pura, sino que también utilizaba bastante cera, lo que hacía que el calor excesivo la derritiera. La bola de fuego de Yuri lo prendió fuego de inmediato. ¡Mierda! ¿Dónde están peleando? A lo lejos, el Capitán Frío, que estaba luchando contra el mago del clima, vio la escena con el rabillo del ojo. Como si hubiera accionado un interruptor, dejó escapar un chorro de aire frío hacia la estatua de Flash sin siquiera pensarlo. El aire frío, comparable al cero absoluto, se convertía en hielo por donde pasaba, e incluso el aire se congeló en una larga columna de hielo que llegó hasta la estatua de Flash. La estatua quedó instantáneamente cubierta por una capa de hielo y el fuego se extinguió. Auge. Frío, ¿cómo te atreves a distraerte de luchar contra mí y hacer algo así? Piensas muy poco en mí. El comportamiento del Capitán Frío provocó que el mago del clima estallara en ira y lanzó un rayo que cortó al Capitán Frío. ¡Ah! El golpe golpeó con fuerza al Capitán Frío. Aunque el Capitán Frío protegió todo su cuerpo con hielo sólido a tiempo para contrarrestar la mayor parte del poder del rayo, el hielo creado apresuradamente todavía no era lo suficientemente fuerte y se hizo añicos cuando el rayo golpeó al Capitán Frío en el interior. El descanso no fue tan poderoso como un rayo, pero aún así fue mucho más doloroso que una descarga eléctrica normal, provocando que el Capitán Frío gritara de dolor involuntariamente. Inmediatamente después, el Capitán Frío sonrió inexplicablemente. Mark, el rayo que invocaste en el pasado no era tan débil, el ejercicio de calentamiento terminó, supongo que no has olvidado mi maestría. Solo un aire frío y blanco apareció de la nada, rodeando los alrededores del Capitán Frío, con el Capitán Frío como centro, la temperatura dentro de una docena de metros cuadrados se desplomó en decenas de grados. El cambio de temperatura no era digno de mención. En esta zona, incluso el movimiento de las moléculas se reducía al mínimo y todo se ralentizaba. Un campo de fuerza frío. El mago del clima conocía esta imagen. Era una carta de triunfo que el Capitán Frío usaba contra Flash. Incluso Flash, con su fuerza de velocidad activada, se ralentizaba indefinidamente al entrar en el campo de fuerza frío. Era muy poderoso. Los dos lucharon nuevamente, con hielo, relámpagos y viento furiosos, destruyendo la mitad de la ciudad en poco tiempo. Por otro lado, Yuri y Wally fueron alcanzados por el truco de Mirror Master y sus ataques fueron interrumpidos temporalmente. Magenta y Mirror Master se separaron rápidamente, uno volando hacia el cielo y el otro comenzando a crear doppelgangers. Las cicatrices negras carbonizadas en la espalda de Wally se curaron rápidamente gracias a su rápido factor de curación, y Yuri parpadeó con fuerza para deshacerse de la ceguera. Kid Flash, tú mismo cuida de tu exnovia, yo me encargaré de Mirror Master. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Yuri corrió hacia Mirror Master, lanzando bolas de fuego por todo el lugar mientras cargaba hacia adelante. Las bolas de fuego eran tan grandes como un montículo de piedra, y cuando tocaron el suelo, explotaron, eliminando a todos los maestros del espejo que las rodeaban. Cada una de las bolas de fuego mató a una docena de doppelgangers espejo, pero comparado con la velocidad con la que Evan podía crear doppelgangers, fue una gota en el océano. ¿No estás haciendo nada, bombero? ¿Por qué no intentas averiguar dónde está mi verdadero yo? Cientos de maestros del espejo hablaron al mismo tiempo, burlándose de Yuri. La amenaza del maestro del espejo no estaba en su letalidad o poder destructivo, sino en la esquiva ilusión y la poderosa teletransportación a través del espacio.
El único medio de ataque de Mirror Master era el Mirror Gun, pero este no podía dañar a Air Blast, por lo que Yuri podía ignorar por completo la defensa y concentrar todo su poder de fuego en el ataque. Se vio a Yuri irradiando llamas por todo su cuerpo mientras atacaba a los doppelgangers de Mirror Master. Las llamas estallaron en llamas e instantáneamente iniciaron un gran incendio en el mismo lugar, ardiendo por todas partes. Todos los edificios en un radio de unos cientos de metros estaban en llamas, lo que en tiempos normales habría sido un gran incendio y habría causado muchos daños innecesarios. Pero ahora que todos los habitantes habían sido sellados en uno de los espejos, Yuri no tendría que preocuparse por lastimar a personas inocentes. En cuanto al daño económico ocasionado a la ciudad, no había necesidad de preocuparse por eso, alguien de arriba se ocuparía de ello por sí mismo. El fundador y líder es un coronel de la Fuerza Aérea llamado Steve Trevor, quien se dice que es muy cercano a la Mujer Maravilla, pero Yuri no sabe si eso es cierto. El papel principal de su organización secreta es actuar como enlace entre el gobierno y la Watchtower, y en segundo lugar, limpiar el pasado de la Liga de la Justicia y sus actividades de superhéroes cercanas a ella. Y debido a las inclinaciones personales del coronel Trevor, la compensación es reembolsada por el gobierno federal siempre y cuando no haya inocentes heridos, sin importar cuánto daño terminen causando los superhéroes. Si bien Yuri tuvo poco que ver con la Liga de la Justicia, Wally tuvo mucho que ver con ella, y como sucesor de Flash, esa organización definitivamente lo ayudaría. Entonces, ¿qué daño hay en ocuparse de un pequeño problema para Yuri en el camino? Jajajajajaja, no puedes vencerme. El maestro del espejo se rió a carcajadas. Ni siquiera necesito golpearte. Yuri se burló mientras flotaba sobre los innumerables maestros del espejo. La feroz tormenta creada por el mago del clima hace un momento, y el hielo sólido creado por el capitán frío, han bajado bastante la temperatura en esta ciudad. Y ahora mis llamas han provocado que la temperatura aquí suba drásticamente. Ante esas palabras, las pupilas de Mirror Master se encogieron instantáneamente, y supo lo que estaba haciendo el alienígena en llamas. Todas las imágenes especulares de Mirror Master debían cumplir dos condiciones para ser creadas. Lo primero es la pistola de espejos en su mano. Todos los trucos del maestro del espejo provienen de esta arma, que fue creada por error. El segundo es un espejo, aunque claro no tiene por qué ser necesariamente un espejo, basta con un cristal o con agua tranquila. Sin uno, los poderes del maestro del espejo quedarían anulados. Por eso, Nkuyoch es muy bueno ocultando los espejos vitales, e incluso una mosca en la pared no encontrará sus espejos. Sin embargo, el alcance del Mirror Gun es bastante limitado, con un alcance de solo unos 500 metros, por lo que si puede encontrar una manera de destruir todos los espejos en un radio de 500 metros, Nkuyoch no podrá resistirse. En cuanto a cómo encontrar todos los espejos, Yuri tuvo una muy buena idea. Como todos sabemos, los objetos de vidrio, como los espejos, si bien son ciertamente resistentes al calor, son extremadamente propensos a agrietarse cuando se enfrían y luego se calientan repentinamente. El lugar recientemente había experimentado un enfrentamiento entre el mago del clima y el capitán frío, con temperaturas que descendieron por debajo del punto de congelación en un punto, y ahora Yuri había iniciado un incendio, con llamas de miles de grados Celsius calentando la escena dramáticamente. Y el resultado de esto es, boom, bang, bang, bang. Hasta donde alcanzaba la vista, todos los vidrios en el campo explotó, ya sean las ventanas de los edificios cercanos o los espejos que Nkuyoch había escondido en su espejo doble. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de maestros del espejo en el campo desaparecieron al mismo tiempo, dejando el último cuerpo real solo en el interior. Fue gracias al traje de combate del maestro del espejo que fue hecho especialmente para soportar temperaturas muy altas, de lo contrario se habría deshidratado en ese ambiente. El maestro del espejo había descubierto lo que los hombres de fuego intentaban hacer, pero no se había movido lo suficientemente rápido para activar la transmisión del espejo a tiempo. Ahora todos los espejos estaban en pedazos y no había forma de que él pudiera entrar. Yuri voló sobre él con una mirada tranquila en su rostro y dijo desde arriba. Maestro del espejo, ¿recuerdas que enmarcaste al flautista de Amelin? ¿De qué estás hablando? No lo sé, es bien sabido que el flautista mató a sus padres con sus propias manos. El maestro del espejo dijo con un brillo en los ojos y una leve sonrisa. Por experiencia pasada, cada vez que eran derrotados por un superhéroe, ese era el final del asunto y les esperaba el proceso judicial normal. El maestro del espejo sabía exactamente qué decir para conseguir una sentencia más leve.
Desafortunadamente, lo que no sabía era que Yuri y los superhéroes no estaban del mismo bando. Al ver que Nkuyoch planeaba hablar con dureza, Yuri frunció el ceño y dejó de hablarle. Entonces lanzó una columna de fuego sobre Mcrouch en un flujo continuo. Aunque el traje del maestro del espejo estaba bien aislado, tenía un límite, y las llamas de Yuri continuaban calentándose, superando fácilmente ese límite. El traje de combate comenzó a derretirse gradualmente, volviéndose tan caliente que se aferró a la piel de Mirror Master como pegamento para la muerte. Ah. ¿Qué estás haciendo? El maestro del espejo sintió como si hubiera caído en una sartén, con todo el cuerpo gravemente quemado. Te voy a dar dos opciones. Yuri extendió su mano. Primero, admites tu culpa, demuestras la inocencia del flautista y te vas a vivir a la prisión de Iron Heights durante unas décadas. Segundo, te quemaré vivo ahora mismo. ¿Qué? Tú no harías eso, los superhéroes no matan gente. Una sensación de miedo surgió de la mente de Mirror Master, no podía creer que un superhéroe mataría a alguien. ¿Es eso así? Yuri sonrió con ironía, controlando que la temperatura de sus llamas volviera a subir, provocando que los aullidos de miseria de Mirror Master se volvieran cada vez más violentos. ¿Qué te hace pensar que soy un superhéroe? Mirror Master rodó frenéticamente por el suelo en un vano intento de apagar las llamas de su cuerpo, o de bajar ligeramente la temperatura. Pero los delirios de grandeza eran solo delirios, después de todo. Ahora, Mirror Master finalmente se dio cuenta de que Yuri no estaba bromeando, realmente iba a morir. Alto. Por favor. Alto ya, lo confieso. Yo fui quien mató a sus padres con un espejo disfrazado de flautista. Mirror Master gritó como un loco, con su vida en juego, la cárcel era naturalmente la mejor opción. Muy bien, lo más importante para ser hombre es la honestidad. Si no cumples tu palabra cuando llegue el momento, te encontraré y debes saber lo que pasará entonces. Yuri apagó las llamas y Mirror Master apenas recuperó la vida. Ahora parecía miserable, con solo piezas de su traje de combate restantes, casi fusionadas a su piel. Las partes expuestas de su cuerpo estaban todas desolladas, algunas incluso ennegrecidas, y olían a carne. Yuri aterrizó en el suelo, recogió su pistola de espejos y la cargó, luego agarró a Mirror Master y lo ató en un lugar donde sería menos probable que quedara atrapado en las ondas antes de dirigirse a la dirección de Wally. La batalla entre Wally y Magenta se había extendido a lo largo y ancho, con los dos luchando desde lugares cercanos hasta de 2 kilómetros de distancia. A lo largo del camino había baches y todo tipo de objetos metálicos se habían hundido en el suelo o habían abierto un profundo cráter en él. Cuando Yuri llegó a la ubicación de Wally, descubrió que la batalla había terminado. Wally cargaba a Magenta, que se había desmayado, y la colocaba en el techo de un edificio que aún estaba en buenas condiciones. Con Magenta estaban Murmur y Axel, cada uno atado. Incluso Hilder estaba allí. Wally había llenado el montón de hierro en un gran cubo de metal. Tengo que decir que Wally todavía era mucho más rápido que Yuri. Se había hecho mucho en tan poco tiempo. ¿Terminaste con Mirror Master?, preguntó Wally. ¿No sería inútil si no me hubiera encargado de un maestro del espejo hasta ahora? Yuri dijo con un gesto de la mano. Kid Flash, ¿hay algo que te parece extraño? ¿De qué estás hablando? El herrero. Yuri frunció el ceño y dijo. Como líder de los nuevos pícaros, con todos sus hombres derrotados por nosotros, no parece correcto que haya desaparecido de repente. Hay una gran cantidad de soldados en la red que reciben órdenes del herrero. Es imposible que haya aceptado la derrota tan fácilmente. Ante eso, Wally pensó por un momento y estuvo de acuerdo. Tienes razón, el herrero ha estado planeando esto durante tanto tiempo, que no hay razón por la que no estaría involucrada en el enfrentamiento final, a menos que, los nuevos pícaros no están aquí para matarte ni causar estragos, solo son una fachada para llamar tu atención para que los hombres del herrero puedan cumplir su verdadera misión. Yuri dijo con seguridad. Mi aparición y la del Capitán Frío no deberían haber sido parte del plan del herrero. Si hubieras sido tú quien se enfrentara a los nuevos pícaros del herrero, me temo que aún estarías en medio de una amarga batalla, ¿no? Habrías muerto hace mucho tiempo por el virus loco inicial. Hablando del Capitán Frío, ¿por qué está aquí para ayudarnos?, preguntó Wally. Hace un tiempo. ¿Por qué quieres ayudar a Kid Flash? ¡Qué frío! ¿Desde cuándo te degeneraste hasta el punto de estar en compañía de superhéroes? El mago del clima agitó su varita meteorológica y creó un tornado para atacar al Capitán Frío, mientras lo interrogaba. No ayudo a nadie.
Esa maldita herrera usó el nombre de los pícaros, y solo hay una galería de pícaros en el mundo, y esa es la de mis pícaros. El Capitán Frío levantó sus manos en el aire y de repente apareció una pared de hielo, bloqueando el tornado del mago del clima. ¿Qué tiene de extraño que el producto genuino destruya la cabaña? Maldita sea, ¿crees que puedes hacerme creer con esas cosas? Te conozco desde hace tanto tiempo que sé perfectamente cómo te ves cuando mientes. El mago del clima resopló y rugió. No te importan los pícaros, solo te importa tú mismo. Cállate la boca, Mark. No hables como si me conocieras bien. Ante estas palabras, el Capitán Frío se enfureció y apuntó con ambas manos al mago del clima, y estallaron innumerables picahielos. Entonces respóndeme qué es exactamente lo que te hizo aparecer aquí. El mago del clima agitó su varita y un fuerte torbellino lo envolvió de inmediato, formando un muro de viento. ¿Por qué apareciste ante mis ojos? Sabes perfectamente que Sam, yo y los demás te odiamos tanto que no quiero volver a verte jamás. ¿Por qué tienes que obligarme a matarte? Luego, el mago del clima arrojó la varita meteorológica hacia el cielo, haciéndola flotar y permanecer erguida sobre su cabeza. Entonces extendió ambas manos y pies, toda la persona en una gran forma, un poder misterioso surgió del cuerpo del mago del clima, y la varita del clima se unió. Fue como si la varita meteorológica se hubiera convertido en parte del cuerpo del mago meteorológico. Auge. Un estruendo más fuerte que todos los truenos anteriores explotó violentamente. Por fin estás dispuesto a dejar ese palo inútil, menos mal que ya no quiero jugar más contigo. Ante esta situación, el Capitán Frío reveló una sonrisa tranquila mientras activaba su campo de fuerza de frío al extremo. El aire empezó a congelarse y el movimiento molecular se detuvo. Los ojos del mago del clima estaban muy abiertos, una luz dorada brillaba y un rayo seguía cayendo desde el cielo hacia el Capitán Frío. La asombrosa escena ocurrió, solo para ver un rayo después de entrar en el rango del campo de fuerza fría, este se estaba desintegrando rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Una larga línea de hielo, similar a un rayo, quedó en el aire. El rayo completamente ejecutado por el mago del clima ni siquiera llegó a 10 metros del Capitán Frío. ¿Qué? El mago del clima se congeló, no era que no hubiera peleado antes contra el Capitán Frío, e incluso se podría decir que los pícaros a menudo probaban sus movimientos entre ellos. Basándome en mi experiencia previa, aunque el campo de fuerza del frío podía bloquear sus rayos, a menudo estos se encontraban a 1 o 2 metros del Capitán Frío antes de que se detuvieran por completo. Aprovechando el aturdimiento del mago del clima, el Capitán Frío aprovechó la oportunidad para acercarse rápidamente a él. El Capitán Frío pisó un carámbano que se extendía cada vez más y envolvió un campo de fuerza fría alrededor de su cuerpo, cerrando rápidamente la distancia entre los dos. Al mismo tiempo, el Capitán Frío disparó un picahielos que golpeó los ojos, la nariz y otras partes vitales del mago del clima, lo que lo obligó a usar el muro de viento para protegerse, demasiado tarde para recuperar la distancia. Te voy a contar un secreto, Mark, solía ceder ante ti. El Capitán Frío fusionó un par de armadura de hielo para cubrir todo su cuerpo, y 2 enormes cuchillas de hielo se extendieron desde las partes de sus manos. Con un puff, la pared de viento fue cortada por las cuchillas de hielo, y ya no hubo más defensa entre el Capitán Frío y el mago del clima. ¿Tienes frío, El Capitán Frío golpeó al mago del clima en la cara, y la mitad de las mejillas de este último se congelaron inmediatamente con una capa de hielo. Después de golpear, el Capitán Frío tomó las manos del mago del clima tan pronto como pudo, y se liberó aire frío, formando instantáneamente hielo sólido para congelar las manos del mago del clima. La conexión entre el mago del clima y la varita meteorológica se rompió a la fuerza, y la varita perdió su poder cuando cayó y fue agarrada por el Capitán Frío. El Capitán Frío tiró del mago del clima con una mano y sostuvo la varita del clima con la otra, controlando un poco el carámbano bajo sus pies mientras se retraía hacia el suelo. Suéltame, Frío. Las manos y los pies del mago del clima estaban congelados en hielo sólido, incapaz de moverse, y solo podía gritar con ira. Ignorando sus gritos, el Capitán Frío bajó al suelo y luego lo colocó suavemente en el suelo, con la varita meteorológica fuera de su alcance. Mark, sé que soy culpable de cómo te ves ahora, y también Mickey Sam, y es demasiado normal que quieras matarme, pero, el Capitán Frío miró al mago del clima y dijo con voz profunda, con algunos raros momentos de culpa en sus ojos. Pero esa culpa solo permaneció por un breve momento antes de ser reemplazada por una luz fría y feroz. Pero por mucho que me odies, no deberías lastimar a Lisa.
Ante estas palabras, el mago del clima se quedó inmediatamente confundido y se quedó sin palabras. ¿Qué le pasó a Lisa? ¿Quién la lastimó? El capitán Frío suspiró. Al principio, debido a ese incidente, poco después de que todos se fueran, Lisa sufrió un tumor cerebral y no ha despertado en 6 meses. Ha estado hospitalizada con equipo médico para mantenerla con vida, dijo el capitán Frío, apretando los puños. Como resultado, este nuevo pícaro tuyo apareció y cortó el suministro eléctrico de la ciudad, dejando el equipo del hospital fuera de servicio durante unos minutos, casi matando a Lisa. ¿Qué? El mago del tiempo se quedó estupefacto y preguntó con agilidad. ¿Por qué no dijiste algo así antes? El capitán Frío guardó silencio. ¿Lisa, todavía está viva? El mago del tiempo preguntó de nuevo. El capitán Frío asintió. El hospital encendió la energía de emergencia a tiempo y la vida de Lisa se salvó. El mago del clima no supo qué decir por un momento, y los dos se miraron sin palabras. El herrero recibió la noticia de que todos los nuevos pícaros habían sido derrotados, pero nadie pudo ver ni siquiera una ligera expresión de pánico en su rostro, mientras realizaba metódicamente el despliegue final. Empieza a hacerlo, transfiere 20 soldados máquina. Tan pronto como las palabras cayeron, un rugido vino del cielo. Se vieron 20 robots blancos cruzando el cielo y volando hacia el campo de batalla entre los nuevos pícaros y Yuri y los demás. Cada soldado máquina medía más de 3 metros de alto, tan alto y de aspecto poderoso que la gente común se asustaría solo con su apariencia. Y en ese momento, Yuri y Wally acababan de convergir. ¿Por qué crees que el capitán Frío apareció de repente para ayudarnos? Wally miró a Yuri y preguntó, pero este último de repente extendió su dedo hacia el cielo detrás de Wally. No sé por qué el capitán Frío pelearía con un mago del clima, pero lo que sí sé es que nuestra batalla acaba de comenzar. Swoosh, swoosh, swoosh. Wally acababa de darse la vuelta cuando varios láseres dispararon de frente. Eaglas devolvió la misma cantidad de fuego y los dos se encontraron en el aire, enviando una explosión al aire. El humo negro llenó el aire. Rayos. Golpe. Golpe. 20 soldados máquina emergieron del humo y aterrizaron en el suelo con un ruido sordo. Wally estaba en plena atención, como si se enfrentara a un enemigo formidable. Yuri, por otro lado, después de revisar sus alrededores y confirmar que solo aparecían soldados máquina en el lado opuesto, mostró una sonrisa confiada. A pocos kilómetros de distancia, en una mansión cercana al puente Van Buren, el herrero llegó a la cima y contempló el campo de batalla a través de binoculares. Mientras que Central City había sido destrozada por la batalla anterior y ahora estaba en llamas, Keystone, al otro lado del puente, estaba mucho más tranquilo. Fuera de la ciudad central, miles de hombres de herreros circulaban en furgonetas buscando cualquier cosa de valor, dinero en efectivo, joyas, pinturas, antigüedades, medicinas, tecnología, cualquier cosa que pudiera cobrarse se cargaba en furgonetas y se enviaba a Keystone, donde comenzaría una segunda ronda de búsqueda. Con toda la policía y la gran mayoría de los ciudadanos de ambas ciudades sellados en el mundo espejo y Wally y los demás retenidos en el centro de Midtown, no había nadie que pudiera detener el robo de la red. Aunque no esperaba la aparición del Capitán Frío y esa criatura llameante, aún así es una gran victoria para mi equipo. El herrero tenía mucha confianza en los 20 soldados máquina en los que había gastado mucho dinero, e incluso si no pudieran derrotar a Kid Flash y los demás, aún sería fácil mantenerlos dentro de la ciudad central. La riqueza de Midtown ya había sido tomada en su mayor parte por los hombres de la red, y miles de camiones largos habían sido conducidos a Keystone para continuar con su saqueo. Keystone no es tan próspera como Central City, que es una ciudad fuertemente industrializada, por lo que las únicas dos cosas de valor son el efectivo y la tecnología industrial. Esta fue la razón por la que el herrero fue primero a Midtown y luego a Keystone. De repente, el herrero escuchó débilmente una cacofonía de voces que provenían vagamente de la dirección de Keystone. Levantó sus binoculares y miró con sospecha al otro lado del puente Van Buren. Mientras lo hacía, sus ojos se abrieron de par en par. Miles de trabajadores uniformados emergieron repentinamente de las profundidades de Keystone, armados con llaves inglesas, alicates, cadenas, palancas y otras armas, y corrieron hacia los hombres del herrero sin temer por sus vidas. Los trabajadores llevaban uniformes con las palabras Ken Yon Union escritas en ellos, y al frente del grupo había un anciano cubierto de oro. Grieta. Al ver a este hombre, la herrera no pudo contenerse y, furiosa, aplastó el telescopio que tenía en la mano. Su rostro se llenó de ira. Cara dorada.
El herrero apretó los dientes mientras revelaba la identidad del hombre. El hombre con todo el cuerpo cubierto de oro se llama Kate Kenyon. Era el exmarido de Blacksmith, el traidor que filtró información secretamente al FBI y el fundador del sindicato de Kenyon. No. El maestro del espejo ha enviado a todos los miembros de la Unión Kenyon al mundo del espejo. Esta gente no pudo escapar por sí sola. Alguien debió dejarlos salir, espera. De repente, el herrero pensó en una situación que sería extremadamente perjudicial para ella. Si los sindicalistas de Kenyon fueron liberados, entonces los mismos policías encarcelados, golpe, golpe, golpe. Como si los mismos dioses le estuvieran gastando una broma a Blacksmith, justo cuando ella estaba pensando en ello, de repente se oyeron disparos. Sin previo aviso, miles de policías surgieron de los costados de Keystone y comenzaron un feroz tiroteo con los hombres del herrero. Los hombres del herrero solo tenían 1000 hombres, pero el equipo y las armas que utilizaban eran más avanzados que incluso la policía, un chaleco antibalas para cada hombre era estándar y las armas de fuego que utilizaban estaban entre las mejores del ejército. También había muchos superhumanos entre ellos. Un meta parecía una tortuga marina gigante erguida, con un gran caparazón de 1,5 metros de diámetro. Con tanta atención que parecía imposible romperlo ni con un cohete. Otro era un hombre con casco, de 2,5 metros de altura y tan musculoso que ni siquiera llevaba camiseta. Y como le dispararon, las balas se quedaron atrapadas en la superficie de los músculos y no penetraron en la carne. Estos dos eran los metas más problemáticos para la policía a disposición del herrero. Aún así, los policías más los trabajadores sindicalistas tenían una ventaja numérica absoluta y pronto tuvieron la sartén por el mango, y era solo cuestión de tiempo antes de que el ejército de la red fuera derrotado. Pero aún así, ¿cómo exactamente escapó el grupo? Eso fue hace unas horas. En el cementerio de Cole, Chire estaba a punto de irse cuando de repente una mano se extendió desde la tumba junto a él, y entonces la tierra comenzó a retorcerse. La persona enterrada debajo había logrado salir arrastrándose. Y era el mismo detective Morillo que Chire conocía también. Resultó que Morillo no había sido asesinado por el Plunder, sino que había sido asesinado, pero no completamente. La resurrección de Morillo debe remontarse a aquel incidente de hace 3 meses, cuando Cicada y Magenta se unieron para enfrentarse a Kid Flash. Cicada podía absorber la fuerza vital de otras personas y almacenarla en su daga, para luego transferirla a sí mismo clavándosela, y el hombre vivió gracias a esta habilidad durante más de 100 años. En ese momento, Morillo fue cortado accidentalmente en la muñeca por la daga de Cicada, lo que provocó que absorbiera algo de fuerza vital, lo que hizo que la capacidad de autocuración de Morillo aumentara en un número desconocido de veces. A pesar de que Plunder le disparó en la cabeza, finalmente se recuperó. Como Plunder no sabía que Morillo, que estaba enterrado bajo tierra, todavía estaba vivo, Morillo lo escuchó con mucha información importante, incluido en qué espejo estaban selladas las personas. Lo que pasó después fue claro, Morillo y Chile juntos liberaron a todos. Los ciudadanos comunes se concentraron en permanecer en un lugar seguro, mientras que el hombre de Goldface llevó al sindicato de Kenyon y a la policía a la pelea con él. Todo el rostro del herrero se retorció en una mueca mientras observaba cómo lo que había sido una gran situación cambiaba en un instante. Kate. Te voy a destrozar. Antes de que lo destroces, primero te congelaré y te haré un helado. De repente, se escuchó una voz fría. El herrero miró hacia arriba y vio que el mago del clima y el capitán frío habían llegado hasta él en algún momento. El mago del clima usó las corrientes de aire para arrastrarse a sí mismo y al capitán frío con él mientras flotaban en el cielo. Mark, ¿qué es esto? La cara del herrero ya estaba fea por estar tan enfadado, pero ahora, simplemente mejoró aún más. No lo estoy ayudando, esto es por Lisa. El mago del clima juntó las manos sobre su pecho y su rostro permaneció inexpresivo. Traidor. El herrero señaló a la hechicera del clima y rugió. Entonces, su piel se transformó instantáneamente en una especie de metal azul y su ropa se abrió de golpe. HMPH, ¿me tomas por tonto? Tus acciones ya equivalen a abandonar a los nuevos pícaros. Herrero, tú eres el traidor. El mago del tiempo resopló. No hay necesidad de mentirle a esta perra, simplemente acaba con ella. El capitán frío juntó sus manos y de repente una prisión de hielo se levantó debajo de los pies de la herrera, cubriéndola con ella. Al momento siguiente, el furioso herrero destrozó la prisión de hielo. Esa declaración tuya es la única que me gustaría aprobar hoy, Colt. El mago del clima levantó su varita y nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo.
Kid Flash, ponte detrás de mí. Frente a 20 soldados máquina, la expresión de Wally era seria, como si se enfrentara a un enemigo realmente peligroso. Sin embargo, Yuri de repente agarró el hombro de Wally y le dijo que retrocediera. ¿Quieres encargarte de todos ellos tú solo? Wally miró a Yuri con sospecha. La única respuesta que obtuvo fue Yuri sonriéndole con confianza y luego extendiendo la mano para golpearla en su Omnitrix. Con un destello de luz, el cuerpo de Yuri comenzó a retorcerse. Sus rasgos, como lava, se volvieron negros. Pronto, una criatura humanoide con la espalda negra y el frente blanco, con patrones electrónicos verdes por todo su cuerpo, apareció ante los ojos de Wally. La criatura tenía una cabeza redondeada y no tenía rasgos faciales, excepto un círculo verde. Upgrade, de la raza Galvanic Mechamorph, es esencialmente una raza artificial con la habilidad de fusionarse con maquinaria, alterando libremente su estructura mientras está fusionado, pero no importa en qué se transforme, una vez que la fusión se deshace, la maquinaria vuelve a su forma original. Vale la pena señalar que el extraterrestre se fusiona con todo tipo de maquinaria, no solo limitada a la cibernética. ¡Oh, qué maravilla! ¿En cuántos tipos de extraterrestres se puede transformar este tipo? Wally no pudo evitar pensar mientras miraba la nueva cara frente a él. Swoosh, swoosh, swoosh. En ese mismo momento se dispararon 20 láseres más, cada uno apuntando a Wally. Los soldados robot levantaron sus pistolas láser y dispararon a Wally mientras se movían hacia él. Wally se conectó rápidamente a la Speed Force y esquivó fácilmente cada láser. Por otro lado, Yuri, ahora como upgrade, de repente se convirtió en una sustancia viscosa, y todo se volvió blando, saltando de láser en una forma de arco fino. Al mismo tiempo, Yuri se protegió de la detección de los soldados máquina para que no notaran sus movimientos. Luego, Upgrade saltó increíblemente rápido y llegó al frente de un soldado androide en poco más de 10 segundos. Luego Upgrade utilizó su habilidad natural, fusión. La mejora se introdujo instantáneamente en el primer soldado máquina, y luego su cuerpo pegajoso similar al pegamento invadió instantáneamente todos los circuitos del soldado máquina. Una piel exterior negra y circuitos verdes cubrían la capa exterior del soldado máquina. La fusión no solo permitió a Upgrade obtener el control de la máquina, sino que también le dio al robot una actualización temporal de todos sus sistemas, con armas más poderosas y una mayor defensa de armadura. A menos que fueran IA con personalidades independientes y alta inteligencia, las super IA normales eran pequeños juguetes que podían controlarse a voluntad frente a Upgrade. El sistema inteligente que había conseguido el herrero ni siquiera era suficiente para alcanzar el nivel de una super IA, por lo que estos robots fueron rápidamente manipulados por él en un instante. Los otros 19 robots no sabían que el primero había sido infectado y todavía intentaban atacar a Kid Flash. Luego, Yuri controló el robot y giró su arma, disparando un rayo láser al segundo soldado detrás de él. Un pilar de luz verde de 10 centímetros de diámetro atravesó instantáneamente su núcleo de control y el robot dejó de funcionar inmediatamente. Fue entonces cuando los robots reaccionaron al hecho de que uno de sus compañeros los había traicionado. Ataque. Advertencia. Ataque. Destruyan el objetivo. 18 láseres impactaron al robot al mismo tiempo, un golpe que definitivamente dañaría la armadura incluso si hubiera sido mejorada con Upgrade. Y la realidad fue aún peor, porque el robot voló en pedazos. Traidor eliminado, sigan atacando, objetivo. Kid Flash. Después de destruir a su camarada rebelde, los 18 soldados máquina restantes vuelven a poner sus miras en Wally. Auge. En ese momento, el núcleo de control de otro robot se hizo añicos de repente. El ataque fue lanzado por el segundo robot cuyo núcleo de control ya había sido destruido por el robot entonces poseído. Resultó que después de controlar al primero y destruir al segundo, Yuri se había desvinculado de él y había pirateado el sistema del segundo robot. Luego llegó el momento de hacer lo mismo otra vez. Estallido. 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 Los robots reunieron fuego para destruir al segundo soldado máquina, luego el tercer soldado máquina de repente dio marcha atrás y destruyó al cuarto, luego al quinto, sexto y séptimo. Esta extraña situación pronto perturbó el sistema inteligente de los robots, que solo era capaz de un juicio simple, y pensaron que todos los robots excepto ellos mismos tenían la posibilidad de amotinarse. Así, cuando Yuri alcanzó el octavo robot bajo su control, los robots restantes comenzaron un pandemonio. Uf. 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 Swoosh.
Una docena de láseres volaron por todas partes y, en un abrir y cerrar de ojos, 3 de los robots fueron destruidos por sus compañeros. Yuri también poseía constantemente nuevos robots, y la asombrosa visión de Upgrade hacía que fuera fácil ver dónde estaban los núcleos de control de estos robots. Un disparo a la vez. No muy lejos, Wally observó con incredulidad cómo los imponentes robots inexplicablemente descendían a una lucha interna, destruyéndose uno por uno. ¿Cómo diablos hizo eso? Wally no podía comprender cómo Yuri había logrado todo esto, no parecían las cosas normales que ya había visto, y eso es decir algo ya que ya había visto muchas cosas increíbles. Después de unos minutos, todos los robots fueron destruidos. Luego, Upgrade liberó su fusión con el último robot y se reagrupó para pararse en medio de los restos de los robots. Tengo que admitirlo, eres bastante genial, hombre. Dijo Wally jovialmente mientras se acercaba al lado de Yuri. No sería tan feliz como un tonto incluso si me hicieras un cumplido. Yuri dijo, los círculos en su rostro comenzaron a parpadear al ritmo de la frecuencia de sus palabras, y su voz se volvió electrónica y magnética. Ahora es el momento de ajustar cuentas con el herrero. Wally asintió y, con una repentina sonrisa de suficiencia, ofreció. Soy rápido, ¿puedes seguirme el ritmo? ¿Necesitas que te lleve conmigo? No te preocupes, mi campo de fuerza de velocidad nos protegerá de la resistencia del aire. Por cierto, ¿cómo se llamaba ese alienígena veloz tuyo? ¿Acelerar? Sí que es rápido, pero no se acerca a mí. La última vez que estuvo en la prisión de Iron-Ace, Wally había visto XLR-8, así que sabía lo rápido que era. Pero aún así, no sé qué trucos está tramando la herrera, y cuanto antes la encontremos, antes volverá mi tone a la normalidad, así que tenemos que darnos prisa. Dijo Wally mientras le extendía una invitación a Yuri. Vamos, entra en mi campo de fuerza de velocidad. Yuri le dirigió una mirada débil antes de colocar su mano sobre el Omnitrix sin decir palabra. Tan pronto como vio esta acción de Yuri, el corazón de Wally dio un vuelco. No consideraba a Yuri un héroe insignificante, después de todo, realmente necesitaban darse prisa y acabar con la crisis en Midtown ahora. Pero con lo que está haciendo, ¿eso significa que tiene transformaciones más rápidas? Wally parpadeó y miró a Yuri estupefacto. Este último sonrió débilmente. XLR-8-2-0.